Javier Rosero. 7 de la mañana y 17 minutos, emisión de este día 12 de noviembre aquí en el Comercio TV. Tiempo de recibir desde Washington. Nos hemos comunicado ya con el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano. Pues señor Zambrano, buenos días. Desde la matriz en Quito de Televicentro le saluda Roberto Álvarez Vandenberg. Placer verle y creo que hay buenas noticias. Muchísimas gracias, Roberto. Un gusto estar con usted y también con la audiencia de Televicentro. Señor Zambrano, ¿qué opinión y sentir tiene como gremio sobre el anuncio del ministro Ontaneda que para abrir ya la posible ruta que se tiene en este nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos? Mire, yo creo que es muy importante recuperar el tiempo perdido. Ecuador y Estados Unidos han mantenido una relación bicentenaria de más de 200 años y en el tema comercial específicamente, para irnos a los últimos 20 años de historia, Ecuador empezó esta negociación hace muchos años atrás junto con Colombia y con Perú. Lamentablemente no se llegó a concretar con nuestro país, pero vemos cómo nuestros vecinos, Colombia, Perú, después ya otros países más cercanos de la región como Chile y toda Centroamérica y México tienen acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Ecuador es el único país en la costa occidental del continente americano, en la costa pacífica, que no lo tiene. Entonces es una tarea pendiente porque un acuerdo comercial representa una oportunidad para que el sector privado pueda planificar, pueda hacer inversiones y lo más importante, Roberto y amigos, podamos tener una esperanza y un horizonte para recuperar la economía, recuperar el empleo que es tan importante en estos momentos. Señor Zambrano, hablemos de cosas positivas. ¿Qué resultado se dio, evidentemente, con las reuniones bilaterales que tuvieron ustedes allá en Washington? Esta es la tercera reunión del Consejo de Inversiones y Comercio, del TIC, como son las siglas en inglés. ¿Qué quiere decir esto? Correcto. Que ya hemos mantenido algunos acompañamientos como sector privado en este sentido, y lo bueno es que existe una muy importante imagen del país para poder continuar con esto. Este tema es fundamental. La relación bilateral se ha fructificado, se ha mejorado en los últimos años y este diálogo es muy positivo porque lo que vamos a encontrar entonces es una oportunidad. ¿Y qué oportunidad? Me permito dar algunas cifras. Estados Unidos es un país que tiene 330 millones de habitantes. La renta per cápita, es decir, la capacidad de consumo de los estadounidenses es de $60,000 al año. Por lo tanto, productos de estrella como el cacao, las flores, el pescado, los camarones y en el sector industrial que yo represento, los tableros de madera, los textiles, el tema del aluminio, entre otros sectores, van a tener oportunidades inmensas. Y yo creo que el tratado con Estados Unidos nos permitirá, por ejemplo, Roberto, que en provincias de la Sierra Central podamos generar sembríos muy importantes de alimentos para poder exportar a este mercado que es tan grande en los Estados Unidos. ¿Esto qué va a permitir entonces? Generar encadenamientos productivos y lo que nosotros denominamos desde la Cámara de Industrias y Producción un ecosistema del bienestar en el cual las grandes empresas vayan encadenando dentro de su sistema productivo a los micro, medianos y pequeños. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para transportar más productos vamos a requerir de transportistas, vamos a requerir de personas que estén trabajando en toda la cadena de valor y la cadena productiva. Esto creo que es algo fundamental, así es que ese buen ánimo lo hemos vivido en esta tercera jornada que ya se cerró el día de ayer en la tarde. Los retos, sin duda, son enormes. ¿Cómo hacernos competitivos para que nuestro producto esté en las perchas? Muchos de estos, con los acuerdos que tenemos allá en Europa, todavía le dificulta a la industria ecuatoriana. Es fundamental que trabajemos en una agenda de competitividad. Nosotros, dentro del sector productivo, estamos haciendo un estudio como Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador para el desarrollo de empresas sostenibles. Este estudio, Roberto, lo vamos a tener listo ya a finales del mes de noviembre, inicios del mes de diciembre, y nosotros lo que queremos hacer es proponerlo a los candidatos presidenciales, a los candidatos a la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para tener una hoja de ruta. El estudio de empresas sostenibles lo estamos haciendo con el auspicio de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Qué es una empresa sostenible? Para que el público un poco nos comprenda. Es un tema muy interesante, es un concepto muy profundo. La empresa privada es la generadora de inversiones y al generar inversiones genera desarrollo productivo y lo más importante, empleo. Entonces, 9 de cada 10 empleos los genera el sector privado, por eso tenemos que fomentar que hayan más empresas, porque mientras más empresas, más unidades productivas existen, más empleo se va a generar en el país. Señor Zambrano,
básicamente, para que entienda la ciudadanía que nos está viendo, los beneficios para los productos son los que ya hemos hablado. ¿Cuáles son los nuevos productos que se van a beneficiar con esto? Muy importante. Existen más de 800 ítems que exportamos a los Estados Unidos y que en este momento pagan aranceles, Roberto. Por eso entonces el acuerdo comercial es fundamental, para que no solamente los productos de estrella que tenemos que seguirlos fundamentando y tenemos que seguirlos exportando puedan salir hacia Estados Unidos. Sin duda. También esos 800 productos en general puedan ser beneficiados, porque ahí hay una gran cantidad de encadenamientos productivos. Nosotros desde el sector privado llamamos tejido empresarial. ¿Y por qué se llama tejido empresarial? Porque justamente esto es una red de contactos y una red de producción que va desde el micro al pequeño y al mediano. Y me permito poner un ejemplo muy coloquial ahora que estamos desayunando, gracias a Dios. La taza de leche que estamos tomando o el vasito de jugo que nos estamos tomando tiene atrás toda una cadena productiva que empieza en el campo, con quien cultiva el campo, con quien siembra los productos. Después de estos productos son procesados, son transportados, son industrializados y finalmente son comercializados. Entonces, esa es la ventaja de generar un ecosistema del bienestar y un ecosistema productivo que nos permita beneficiarnos absolutamente a todos. Yo me hago esa reflexión. ¿A quién beneficia un acuerdo comercial con Estados Unidos? No beneficia a una empresa o a un sector. Nos beneficia a los 17 millones de ecuatorianos que tenemos que ver oportunidades para desarrollar y tenemos que decir claro y fuerte, sí se puede, sí podemos. Así como en el deporte apoyamos a nuestros campeones, también tenemos que apoyar a estos inversionistas, a estos empresarios que queremos nosotros dejar una huella positiva en el Ecuador y ponernos la camiseta amarillo, azul y rojo para sacar adelante al país. Para que se entienda un poco más, señor Zambrano, porque realmente la ciudadanía en números no tiene por qué saberlo, pero es interesante saber cómo está la realidad de la industria en este momento con el acuerdo y qué han proyectado ustedes ya con la firma total de este acuerdo. Muy importante la pregunta. La industria, ¿qué le aporta a la economía del país? Aproximadamente, tradicionalmente le aportaba el 12, el 13% de todo lo que se producía en el país, le aportaba a la economía nacional. Eso lamentablemente en los últimos años ha ido bajando. Lo que nosotros queremos entonces es encontrar oportunidades para hacer la transformación productiva de las materias primas y poder exportarlas a Estados Unidos como bienes terminados. En pocas palabras, ¿qué es lo que queremos, no es cierto? Que importemos ciertas materias primas, acá se las transforme, dando empleo a los ecuatorianos y esos productos ya procesados podamos exportarlos. Le voy a poner un ejemplo muy simple, Roberto. Los tableros de madera para la construcción de muebles, de anaqueles, de armarios, tienen una oportunidad inmensa en un mercado de 330 millones de habitantes. ¿Qué hay acá en el Ecuador? Empresas conscientes que trabajan, hacen inversiones y se proyectan hacia ese futuro. O, por ejemplo, los textiles, la ropa deportiva de mujer. Los dos casos que le estoy poniendo, no quiero decir los nombres de las empresas, pero son casos verdaderos. ¿No es cierto? Resulta que ahora, obviamente, las mujeres para hacer el deporte necesitan prendas que sean sanas, que sean útiles, a precios convenientes. Hay empresas ecuatorianas que lo están haciendo y pueden exportar hacia ese mercado de 330 millones de personas, en los cuales entonces hay 170 millones de mujeres. Por eso entonces la oportunidad que se nos abre es absolutamente grande en distintos sectores industriales para que nosotros podamos subir ese aporte que hace la industria a la economía en el país. Hay que pensar en grande y hay que ver el bosque y no solamente el árbol individual. Le iba a decir, le noto muy optimista, señor Zambrano. Ahora también hay amenazas. ¿Cuáles son las amenazas que tenemos? Muy importante, Roberto. Hay lo que se denominan sectores sensibles en la economía nacional. Sin duda, no podemos nosotros decir que todo está bien y todo está perfecto. ¿Qué hay que hacer con los sectores sensibles? En primer lugar, hay que identificarlos. En segundo lugar, hay que utilizar las herramientas comerciales que establecen los tratados internacionales, la legislación a nivel mundial, como por ejemplo la Organización Mundial del Comercio, y también la negociación 1 a 1 bilateral para poder establecer un periodo de desgravación paulatino. En palabras sencillas, para que los productos que tienen sensibilidades en el Ecuador no sean invadidos, digámoslo así, desde afuera. Correcto. Lo que hay que hacer es utilizar una negociación adecuada, siempre en beneficio de los intereses de los 17 millones de ecuatorianos. Entonces, lo importante es que estamos dando pasos cada vez más sólidos para poder continuar con esta negociación que
recién está empezando. Lo que se ha logrado, lo que se está logrando es lo que se denomina un acuerdo de primera fase que nos va a permitir facilitar el comercio, que nos va a permitir hacer un análisis de cómo quitar la tramitología, de cómo quitar las trabas que existen para el comercio. Pero tenemos que trabajar en seguridad jurídica, tenemos que trabajar en competitividad, tenemos que trabajar en solución de controversias, por ejemplo, a través del arbitraje internacional. Y hay tareas pendientes internas en el Ecuador que nosotros desde el sector privado, desde la Cámara de Industrias y Producción y la Federación Nacional de Industrias del Ecuador, estamos dispuestos absolutamente a apoyar al país, a generar opciones, a hacer estudios, a hacer análisis, a hacer propuestas y trabajar en conjunto, arrimando el hombro todos los ecuatorianos, porque tenemos que salir adelante. Quiero darle también un par de cifras que son complicadas, Roberto. Adelante, adelante. En primer lugar, la economía nacional en este año 2020 va a decrecer en 2 dígitos, es decir, más del 10%, será del 11, el 12%, y esto es muy grave porque nos va a dejar muy golpeada la crisis del COVID. Y en segundo lugar, como consecuencia de la crisis económica, hay una crisis en el empleo y eso lo vemos absolutamente todos los días. Por lo tanto, el optimismo nos viene de esta posibilidad que hay del acuerdo comercial para ir reactivando poco a poco ese tejido productivo, para ir reactivando las inversiones. Y que si es que yo tengo un negocio pequeño, los televidentes que nos están viendo tienen un negocio pequeño, un negocio mediano, ver cómo pueden ellos encadenarse a otros negocios para hacer exportaciones y exportadores. No nos olvidemos que hay una experiencia exitosa que es el acuerdo con la Unión Europea, cuyos mayores beneficiarios son los micro, pequeños y medianos productores que se focalizaron justamente en vender más y mejor a la Unión Europea productos de calidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, lograr una verdadera transformación del tejido productivo, siempre siendo positivos, siempre siendo realistas y obviamente tomando todos los reparos en la negociación que está empezando. Te voy a hacer una pregunta complicada. ¿No tenemos un poco de miedo que nos suceda como tenemos con el acuerdo con China y que de repente nos invadan todos los productos a un precio mucho más bajo y la población diga, bueno, yo prefiero el producto más barato que el local? Es interesante, esa es la dicotomía del comercio. Primero, con China no tenemos un acuerdo. Muchos productos chinos que vemos en la calle, estimado Roberto y estimados amigos, son de contrabando. Y yo sí quiero advertirle a la ciudadanía, no fomentemos las cadenas de contrabando. Compremos los productos en tiendas verdaderas, compremos los productos pidiendo una factura, pidiendo una nota de venta, porque el rato en que fomentamos el contrabando y vemos varios productos chinos que están en la calle, lo que estamos haciendo es afectando a la industria nacional y eso no podemos permitir. Entonces, estos productos que se negocien con Estados Unidos, lo que tiene que hacer justamente es ver la calidad del producto y las condiciones en las cuales tienen que entrar al Ecuador. El tema comercial es importantísimo para el desarrollo de los países. No existe ninguna economía en el mundo que pueda autoabastecerse a sí mismo o pueda vender a sí mismo. Y más bien lo que hay que hacer es buscar esas oportunidades, que sí las hay, Roberto, para poder sacar adelante a la industria nacional, a la agricultura nacional. Ecuador es un país que tiene distintos suelos climáticos, es un país privilegiado, tenemos 12 horas de luz al día, tenemos las mejores rosas del mundo, tenemos el mejor camarón del mundo, el mejor banano del mundo, tenemos textiles de calidad, tenemos tableros de madera, tenemos productos industrializados que sí los enviamos a distintos mercados, entonces tenemos que potencializar esto y no tenerle miedo a la competencia. Yo creo que la competencia es buena porque nos obliga a cada uno de nosotros en distintos sentidos. La competencia en todos los ámbitos, en el tema industrial, en el tema profesional, nos obliga a prepararnos más, a ser estratégicos y lo más importante, a ser más productivos. Te voy a hacer otra pregunta, así de esas extrañas pero válida. Entonces, ¿cuál sería el mejor acuerdo que tendríamos que lograr desde el criterio de ustedes, los industriales? El mejor acuerdo que nosotros podríamos lograr es que exista esta posibilidad del intercambio comercial identificando los sectores sensibles, dándoles un tiempo mayor para que puedan justamente mejorar su competitividad. Pero también internamente yo sí quiero hacer un llamado a los candidatos presidenciales y a los candidatos a la Asamblea en que tenemos que ser pragmáticos. El momento que vive el país es un momento muy difícil, muy complicado, y lo que nosotros tenemos que hacer como ecuatorianos es ver las mejores soluciones. Yo sí quisiera que acá todos nos pongamos la bandera amarillo, azul y rojo. Pongamos el interés general del Ecuador acá arriba y no caigamos en ese individualismo que
es propio del ser humano. Todos los seres humanos en un momento determinado somos individualistas, más aún el tema de la política, ¿no es cierto? Hace que solamente mi partido, solamente mis amigos. Por favor, les pido yo y hago este llamado abierto al diálogo para que podamos justamente sentarnos, conversar. Yo estoy contactándome con los candidatos presidenciales, con los candidatos a la Asamblea para presentarles este plan y proponerles y hacerles el llamado a trabajar todos juntos por el Ecuador. Señor Zambrano, dos preguntas finales que no tienen nada que ver en este punto de lo que hemos hablado. Más bien felicitaciones con esto que se está logrando luego de tantos y tantos años. Pero hay algunos temas que también hay que toparlos. El proyecto de ley orgánica para la racionalización y la reutilización y reciclaje del plástico de uso comercial aprobado genera reacciones. ¿Qué criterios tienes desde las cámaras? Es muy importante. La industria del plástico es parte, obviamente, de la Cámara de Industrias y Producción de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador. Nosotros estamos muy conscientes en que tenemos que entrar en una lógica, por ejemplo, de reciclaje, en una lógica de economía circular, en una lógica de responsabilidad en el consumo. Por eso nosotros consideramos que tiene que darse un plazo, ¿no es cierto?, que está previsto en la ley para hacer esa transformación y poder utilizar dentro de los procesos de fabricación de bolsas de plástico todo el tema del reciclaje y todo el tema de la economía circular. Eso es un tema de conciencia con el mundo que nosotros estamos absolutamente comprometidos con los objetivos de desarrollo sostenible. Hay que hacer campañas para que la gente entre en conciencia también, señor Zambrano. Sin duda. ¿Y sabe qué tenemos que hacer, Roberto? Lo que mis hijos hicieron hace 10, 12 años en mi casa. Ya son grandecitos, pero empezamos a separar los residuos en casa. Y entonces lo que hacemos es reciclamos, separamos los residuos, plásticos, papel, desperdicios orgánicos, y cada uno de esos temas los vamos manejando y administrando de la mejor manera. Eso tenemos que hacer en nuestras casas, comprometernos con el medio ambiente. Y finalmente, en medio de la pandemia, ¿cómo está la industria? Y estamos a la parte final del año. ¿Cuál ha sido el resultaje? Hay que hacer las evaluaciones. Ya nos dijo que vamos a decrecer y eso nos habían dicho también las autoridades. Pero en general, ustedes como representantes de la industria, ¿cuál es el sentir y cómo se proyecta el 2021? Mire, yo creo que una reflexión importante es que durante la pandemia, gracias a Dios, yo soy creyente, gracias a Dios y al esfuerzo de los industriales ecuatorianos, no hemos tenido ni un solo día de desabastecimientos. Hemos tenido alimentos, hemos tenido medicinas, hemos tenido bebidas, hemos tenido implementos de limpieza que son tan importantes durante esta pandemia. Y eso ha sido por el esfuerzo que le hemos puesto desde el sector privado por el Ecuador. ¿Cómo estamos viendo que termine el año? Sin duda, este ha sido el año más duro, más retador en la historia del Ecuador, en la historia económica del país. No hemos tenido un año tan difícil como este. Por lo tanto, en el año 2021, lo que esperamos es que exista una recuperación económica, una recuperación paulatina, una recuperación del consumo responsable. Nuevamente, esta palabra creo que es algo fundamental. Tenemos que priorizar ahora nuestros gastos, la ciudadanía, todos tenemos que priorizar nuestros gastos y por eso es que las empresas tenemos que conocer de mejor manera a nuestros consumidores, ofrecerles productos de calidad y lo más importante, satisfacer las necesidades de todos. El sector productivo ecuatoriano está comprometido con el desarrollo del país y lo más importante, queremos proyectarnos hacia un futuro para dar esperanza a los jóvenes, para dar esperanza a la ciudadanía de tener un trabajo digno, que esa es la mejor manera de salir adelante, trabajando honradamente por nuestro país bajo los más altos principios de la ética. Desde Washington, Pablo Zambrano, el presidente de la Cámara de Industrias y Producción, conversando acá en la señal de Televicentro. Señor Zambrano, éxitos en las gestiones, un buen día. Muchísimas gracias, muy buenos días. Tiempo de una pausa acá en el Comercio TV, ya venimos con más.